tal? Buenas noches. Bienvenidos sean a Diálogos Judiciales, un programa del Poder Judicial del Estado de Nuevo León que transmitimos a Canal 28, la televisión inteligente, a quien agradecemos que nos permitan este espacio para mostrar distintos temas relacionados con el derecho y asimismo también temas que son bastante relevantes para el desarrollo social. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora María Guadalupe Valderas, juez del Poder Judicial del Estado de Nuevo León en materia familiar, que nos tiene una presentación bastante interesante respecto a un libro, doctora, que se generaron en este año. Se publicó este libro entre lo que fue el final del 2018 y el principios de este año 2019, en el tema de los problemas contemporáneos del derecho familiar. Usted tuvo dos importantes colaboraciones en este libro, que es el tema principal que nos ocupará el día de hoy. Así que bienvenida, doctora, y primeramente muchísimas gracias por darnos el tiempo para estar en este espacio platicando con nuestro público. Muchísimas gracias, Caleb. Para mí es un placer estar con usted esta noche y poder también informar a las personas que nos escuchan de los problemas contemporáneos del derecho familiar. Ciertamente, como usted lo dice, un grupo de jueces escribimos algunos artículos en este libro que está a disposición de la comunidad, tanto jurídica como de las personas que gusten leerlo. Así es, y de este tema me resulta muy importante mencionarles a nuestro público. Ya me di la oportunidad, junto con muchos compañeros, de poder analizar este libro y lo que puedo destacar es el lenguaje ciudadano que se utilizó al momento de escribirlo. Es muy amigable su lectura, puedes pasar de un tema a otro sin necesidad de leerlo de manera como si estuviéramos estudiando, como si estuviéramos tratando de resaltar temas importantes. La verdad es que es muy concreto, es muy puntual y es muy útil para la comunidad jurídica, por supuesto que estamos involucrados en este tema de los juicios, pero asimismo también muy importante para todas las familias, para todas las personas que estén interesadas en llevar estas buenas prácticas que ya se han estado aplicando en el Poder Judicial del Estado sin necesidad de entrar a un conflicto propio que se tuviera que dirimir ante un juzgador. Exactamente. Aquí lo que estamos haciendo es transmitir la práctica, la praxis, lo que nosotros los jueces vemos en cada uno de los procedimientos que se presentan. Entonces, de eso, la experiencia que tenemos es la que decidimos plasmar y que cualquier persona, sea abogado o no lo sea, lo lea, que tenga algún problema, que diga, yo me siento que tengo una crisis, que tengo un conflicto, que mis hijos me están manipulando o los estoy manipulando, que puedan ver qué es lo que pueden encontrar y los problemas que se presentan en el día a diario en los juzgados familiares. Claro, una guía bastante práctica para poder identificar en cuándo estamos incurriendo en este tipo de situaciones. Habla temas muy puntuales, la participación que tuvo en el libro, doctora, respecto al tema de la manipulación, respecto al tema de la crisis familiar, un poco del tema de la alienación parental. Entonces, en este sentido, me gustaría que pudiéramos abordar quizá un poco de los antecedentes, hablar un poquito del derecho familiar. Es una de las especialidades del derecho. En muchas ocasiones hemos mencionado en este programa pues, problemas del derecho mercantil, del derecho civil, hemos incursionado un poco en el derecho penal y ahora le estamos dando este gran espacio al derecho familiar porque detectamos que dentro de nuestro desarrollo como sociedad la familia ocupa un lugar importantísimo, tan es así que de las materias en las que más se ha avanzado o las que podemos identificar como ciudadanos, que ha habido mayor empuje tanto de la ciencia como las ciencias, como la psicología, como la medicina, como el derecho, están enfocadas en este tema. ¿Qué nos puede platicar del rango de aplicación del derecho familiar? ¿Cómo se usa o qué es lo que puede proteger? Ciertamente, como usted lo dice, yo creo que todas las ramas del derecho son importantes, pero la más trascendental es el derecho familiar. Yo se lo digo como juzgadora, que tengo muchos años de ser juez, he tenido la oportunidad pues, de ser juez civil, familiar, mixto, etcétera, juez oral, juez familiar, pero la rama más apasionante para mí en lo personal es la materia familiar, porque precisamente, ¿qué es lo que regula? La conducta intersubjetiva de las personas que tienen lazos consanguíneos, lazos de sangre, ¿sí? Claro. Lo que viene a ver en esta materia, nosotros nos encargamos de todo lo relacionado con lo que es la familia.
los sujetos, quienes intervienen en esta, estamos hablando desde los padres, los hijos, los abuelos, los sobrinos, los nietos, etcétera. Es la relación jurídica, porque cuando una persona contrae matrimonio, tiene una relación. Hay personas que dicen, ya me divorcié, no tengo por qué darle alimentos a mi esposa, no es mi pariente. Y ciertamente lo que no le une un parentesco, ¿sí? Une un parentesco por afinidad en cuanto a lo que son el cónyuge con los parientes del esposo o de la esposa. Claro. El parentesco consanguíneo que yo refería hace rato es lo que desciende de un mismo tronco común, o sea, ¿por qué yo tengo como hijo una relación con mi padre? Porque nací de él, Así es. etcétera. Entonces, todas esas situaciones las tenemos nosotros los jueces que ver, que analizar para poder dar una respuesta. Si el juez no resuelve un caso familiar, pues va a traer otras consecuencias. Sí. Entonces, esa relación jurídica que une a las personas al contraer matrimonio, los cónyuges, se rigen por una normatividad, ¿verdad?, de que los que se casan contraen derechos y obligaciones. Así es. Y si yo tengo un hijo con una persona que después me arrepiento de haberlo tenido con él o haberlo elegido como el padre, va a traer como consecuencia que yo me puedo divorciar, que yo me puedo separar si no estoy casada, pero lo que no se va a poder hacer o no voy a poder hacer yo como mujer, lo que yo quiera con el hijo que procreé, porque ese hijo tiene derechos independientes completamente a los de la madre. Es un sujeto con derechos. Entonces, es lo que nosotros regulamos, porque vienen al juzgado las señoras, vienen los señores, oiga, mi esposa se fue de la casa, se llevó al niño, yo quiero que me lo regresen y que ella no lo vuelva a ver porque cometió adulterio, etcétera. No, señor, eso es independiente. El niño tiene derecho, se hubiera casado usted o no se hubiera casado. Entonces, eso es lo que regula el derecho familiar, no solamente los problemas que estamos hablando de un matrimonio, etcétera, sino también circunstancias, como cuando se muere una persona y no deja testamento. Sí. ¿Sí? Entonces, eso también hay personas que creen y dicen, no, yo me voy a quedar con todo. No, no te puedes quedar. Si no hizo tu padre testamento, hay que hacer lo correspondiente. Entonces, eso es lo que el derecho familiar se encarga. Todo lo que haya. Sí, ha tenido una evolución grandísima. Nuevo León es pionero en ese aspecto, porque siempre estamos a la vanguardia, buscando que para cuando se nos presente una situación, nosotros ya tener algo algo implementado, ¿verdad? Entonces los jueces, el Poder Judicial, el Tribunal, los magistrados, el Consejo de la Judicatura, siempre están buscando que nosotros estemos al día, un paso adelante para cuando se presenten. Y si se nos presenta una situación que no se ha resuelto, que no se ha legislado, pues tenemos que interpretar la ley, tenemos que aplicar los principios generales del derecho, pero nunca dejar de conocer de un procedimiento o no resolver. Así es, y de la manera en la que nos han estado explicando, podríamos entonces identificar que, contrario a otras áreas del derecho, como podría ser el derecho civil, como puede ser el derecho comercial o mercantil, quizá nosotros en algún momento de nuestra vida no participemos en actividades comerciales, no participemos en actividades delictivas, por ejemplo, que nos pudiéramos ver involucrados directamente en un asunto de la materia penal, en un asunto de la materia mercantil, por poner un ejemplo. Sin embargo, algo que podríamos tener todos en común es que por naturaleza, biológicamente, tenemos un lazo que está protegido por el derecho familiar. Exacto. Todos somos hijos, en algunos casos seremos hermanos, en algunos casos seremos padres, pero por lo pronto sí existen relaciones familiares y por ende nosotros seríamos sujetos de derecho para poder obtener la protección de esta materia tan importante. Y digo importante porque se han destacado grandes avances
en la materia de derechos humanos podemos destacar grandes avances que han decantado de este tipo de protocolos internacionales. Y lo bueno, como usted lo menciona, es que en Nuevo León los jueces, y se los comento también a nuestros ciudadanos televidentes, es que en Nuevo León hemos tenido la oportunidad de trabajar y convivir con jueces que se han preocupado por llevar el avance internacional y el avance científico y aplicarlo directamente a los juicios. Por supuesto, la demanda, me imagino, en materia familiar es importante, ¿no? Muchísimo, muy alta. Y tiene usted toda la razón, Caleb. Podrá haber una reforma en materia penal, que se incrementa el tiempo para las personas que cometan un delito de 40 a 50 años. Si usted y yo no vamos a cometer o no tenemos en mente cometer un homicidio por el cual me puedan dar, bueno, qué bueno, hasta Exacto. decimos qué bueno que se haga. De esa forma, pero hasta ahí, pero que no haya una reforma en materia familiar, como lo digo que hemos sido pioneros en muchas de ellos, como la oralidad, porque se trae un revuelo, todo mundo lo comenta, Sí. es algo que nos interesa, porque tarde que temprano me puedo ver excluido en ese tipo de situaciones, Así es. entonces la gente quiere estar enterada, quiere saber qué es lo que está sucediendo. Entonces, sí, Nuevo León está a la vanguardia, somos pioneros en muchas cuestiones que después de otros estados de la República o nosotros vamos a informar de estas novedades que siempre se tiene. Por ejemplo, en la adopción tenemos años y años de que en Nuevo León las adopciones tardan lo menos posible. Qué bueno. Lo menos. Ha habido ocasiones, a mí como juez oral, en su tiempo me tocó dictar una resolución en una adopción de un día para otro, porque el niño que se iba a adoptar necesitaba que se le pusiera un marcapasos. Ah, Y ok, sí. precisamente los padres, los futuros padres adoptivos, pues podían contar por el servicio médico que tenía el señor, podía contar con esto siempre y cuando tuviera un parentesco con él. Claro. Y pues se adquiere el parentesco civil, que es el que se obtiene por la adopción, ¿verdad? Por supuesto. Adquiere los mismos derechos de un hijo consanguíneo. No biológicamente no es hijo mío, pero la ley me da ese derecho. Entonces, ¿qué trae como consecuencia? Que si en las manos de nosotros los juzgadores está resolver lo más pronto posible, tenga la seguridad que se lleva a cabo. Por supuesto, y lo importante de este tema es que hemos estado hablando de la adopción. De hecho, tuvimos la oportunidad de que el licenciado Rafael nos visitó, Sí. El licenciado Treviño nos visitó a este mismo programa, lo pudimos mostrar en pantalla. Son temas que están en este mismo libro de los problemas contemporáneos del derecho de familia. A mí lo que me llama mucho la atención y me sensibilizó bastante respecto de la lectura que le pudimos dar a este libro, es que los temas que se tratan acá son temas muy cotidianos, son temas en los que todos pudiéramos o podemos estar involucrados. Es mucho más común, como usted lo menciona, poder estar en contacto con alguna persona que quizá está pasando por un proceso de divorcio o quizá está teniendo alguna dificultad con los hijos o con la pareja, motivo de algún problema relacionado con el derecho familiar, o que quizá está buscando la opción de adoptar. Es mucho más común estar en contacto con este tipo de situaciones en nuestra vida cotidiana como ciudadanos, como parte de esta sociedad, que estar involucrados en otros temas como los que menciona, ¿no? Cierto. De este catálogo de delitos graves, del catálogo de criterios de oportunidad ante una fiscalía investigadora. Y entonces es por eso que es muy importante que este libro se den la oportunidad de descargarlo. La ventaja es que está en formato Exacto. digital, entonces hasta en eso es muchísimo más fácil. Los que tenemos compromisos planetarios, así ya no gastamos papel, lo podemos consultar directamente desde el celular, desde la tableta, desde la computadora. Está muy interesante, el formato de lectura es bastante agradable y por supuesto los ponentes, como ustedes lo están escuchando, la verdad es que son verdaderas excelencias en los temas que trataron, y aprovechar esa oportunidad para nosotros adquirirla como ciudadanos es muy relevante. En estos temas, les recordamos, hablamos un poquito de la importancia y antecedentes del derecho familiar. Con esto vamos a pasar un breve corte, pero les quiero invitar a que por favor no se separen de sus televisores, porque regresando vamos a entrar en materia, vamos a hablar de la crisis familiar que se puede presentar en alguno de los procedimientos de los que estamos tratando, y en ese entonces poder capturar
las ideas que nos presentó la doctora Valderas en este libro de los problemas contemporáneos del derecho de familia. Así que no se separen de Canal 28, la televisión inteligente, volvemos en un momento. Bienvenidos sean de nueva cuenta a Diálogos Judiciales, lo prometido es deuda, les dije que no nos tardábamos, ya estamos de regreso con este tema. Estamos tratando el tema de la crisis familiar con la doctora María Guadalupe Valderas, juez del Poder Judicial del Estado de Nuevo León en la materia familiar, y entonces podemos aprovechar que está usted aquí presente para tratar este tema, principalmente porque a quienes están sumando en esta transmisión les comento, en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León van varias veces que nosotros publicamos contenido bastante interesante. Uno de ellos es un libro titulado Problemas contemporáneos del derecho de familia. Explicábamos anteriormente que está disponible en línea, lo único que no les dije fue dónde lo podían consultar. Está en www.pjnl.gov.mx. Lo que yo hago normalmente cuando entro a la página es que tiene un área de búsqueda y en el área de búsqueda pueden poner ya sea publicaciones y les aparecen todas las publicaciones que hemos hecho, que están bastante recomendadas, o directamente problemas contemporáneos del derecho de familia para que puedan hacer la descarga o la consulta electrónica en la página de internet de este libro y puedan darle lectura a los temas. Son lecturas bastante digeribles, son lecturas que te toman un tiempo breve porque están muy concretas, son muy prácticas y están en un lenguaje bastante ciudadano, bastante aterrizado, de manera de que podamos facilitar su entendimiento. Y por eso muchas gracias, doctora, por estar aquí presente y por proponernos este tema. Me gustaría que iniciáramos con la definición de qué es una crisis familiar, Sí. a qué nos referimos, porque esto pudiera entenderse Sí. de mil maneras. Sí, una de las palabras que está más de moda es crisis, Sí, precisamente. sí, hay crisis en todo. En todo el ser humano nos sentimos que estamos siendo afectados por diferentes situaciones. Sí. Pero desde el punto de vista familiar, una crisis es una situación que se da en un momento determinado, que trae un desbalance Okay. en esa familia. Sabemos, hay unas crisis que son normativas que van a tener que pasar. No es lo mismo cuando la pareja se casa, cuando está viviendo la esposa y el esposo, que son jóvenes, que tienen un sinfín de situaciones, que idealizan uno al otro, ¿verdad? Claro. Y hacen planes. Eso es extraordinario. Sí. Pero luego puede haber una crisis cuando la pareja había dicho, no nos vamos a embarazar, van a pasar 2, 3 años, tenemos que afianzarnos en el trabajo, tenemos que comprar casa. Esos eran los planes que ellos tenían, pero los planes de Dios son diferentes. Así es. ¿Y qué fue lo que pasó? Se embarazan. Viene una crisis porque no era algo que tenían contemplado y los va a sacar de su confort que Claro. tenían como pareja. Entonces, ahora vamos a tener que llevar un embarazo con todas sus consecuencias, con toda su situación, y luego nace el bebé. ¿Y qué vamos a hacer? Si la mujer trabaja, si el varón trabaja, si lo vamos a llevar a guardería, si no, ¿quién lo va a cuidar? Tú no me ayudas, yo trabajo más. Entonces empieza a haber crisis. Claro. Pero crisis con amor, porque entre los dos vamos a sacar adelante a nuestro hijo y trabajamos por él y nos alienta, etc. Son que tienen que pasar, que Claro. tienen que suceder, y que un día el niño en la noche está llorando y en la mañana, pues ¿quién? El que se tenga que levantar más temprano, o tú tienes más trabajo que yo, etcétera. Así es. Se logran salvar. Pero en ocasiones se llega a otro tipo de crisis, por ejemplo, cuando los hijos ya son adolescentes, que si la mamá le da el permiso, que si el papá no quiere, que si tú no hiciste, etcétera. Son normales porque sabemos que nos van a venir a cambiar nuestro entorno. Pero esas crisis hay veces no se resuelven a tiempo y entonces ya trae como consecuencia un conflicto. Hay veces una crisis nos sacude, como puede ser la muerte de una persona. Sí, claro. Claro, pensábamos que éramos inmortales, ¿verdad? Sí. Que no iba a faltar, no nos preparamos para saber que un día nos íbamos a quedar sin trabajo.
pero la pareja se sienta, lo platica, lo ve y qué bueno. Así es. Pero hay ocasiones en que no, esas crisis salen y ya se convierte en un conflicto. ¿Sí? Se convierte en un conflicto, en un embate, o sea, ya hay una fuerza, ya hay un problema en donde ninguno de los dos quiere exceder, Exacto. en donde no te sientas a platicar con tu pareja, no te das el tiempo y va avanzando hasta que hay una ruptura. O sea, se separa la pareja o están viviendo en el mismo lugar, las cosas se le complican porque el hijo sigue teniendo que ir a la guardería, quién lo va a cuidar, Sí. etcétera, etcétera, hasta que uno de los dos promueve en ocasiones separaciones provisionales, Bien. órdenes de protección, porque ya no se toleran ni estar juntos en el mismo lugar, porque hay violencia psicológica, hay violencia sexual, hay violencia económica, patrimonial. Este bien es mío, esta casa es mía, ya no te corresponde, yo lo compré antes de que me casara. Así y es. entonces todo ese tipo de situaciones se presentan y ya es cuando tenemos que intervenir las autoridades judiciales. Con nosotros vienen ya cuando está, ya el conflicto. Claro, en que ya es todo, inevitable, ya está presente, ¿no? definitivamente, le digo, ya hasta se agreden o se acusan, porque a veces nos mienten, ¿verdad? Sí. Y entonces, qué bueno que ocurren con nosotros. Lo ideal sería que no tuvieran que ocurrir en esas circunstancias ante la autoridad judicial, porque ellos sienten que nosotros como jueces vamos a vengar lo que ellos están padeciendo. Sí, es una concepción común. Sí, o sea, no se viene con la cabeza fría, no se viene al juzgado pensando, bueno, la autoridad judicial me va a ayudar a resolver esto. No, ¿de qué forma me puedo vengar de él? ¿De qué forma lo puedo hacer en cuanto a ella? Y entonces es ahí cuando intervienen factores como es la manipulación. En ese conflicto se empieza a manipular como títere, ¿verdad? Claro, si sí. tú no me das esto, yo no accedo en esto. La señora sabe cuánto gana el esposo, ¿verdad? Si Sí, vivió claro. con él hasta hace 2, 3 días, sabe cuánto gana, sabe las consecuencias que se le producen en el trabajo. Él sabe que si bien ella gana, está trabajando, también es muy inferior la cantidad, entonces te violento económicamente. Así es. Habíamos decidido que los niños iban a estar o el niño iba a estar en una escuela particular. Como tú te quedaste con él, mujer, me sacaste de la casa, yo sé que la colegiatura se vence los primeros días del mes o el día 15 del mes. ¿Y qué es lo que trae como consecuencia? No la pago, Claro. no la deposito. Entonces la señora empieza a tener un problema en la escuela porque al niño no lo van a permitir dejarlo, etcétera, etcétera. Entonces todas esas cuestiones vienen a los juzgados y nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de darles las mejores alternativas. Para mí es muy claro el problema que ellos están teniendo, que tú estás tomando una ventaja en cuanto a esto, que sabes que estás violentando aún más la situación, que el niño, entonces la señora dice, no te lo permito que lo veas, que el niño era llevado por el padre al fútbol, a entrenar, a la niña a la clase de ballet, el señor lo recogía al mediodía, la señora viene y pide una orden de restricción, claro, que no se acerque. Los problemas son entre la pareja, no son respecto a los hijos. Exacto. Entonces, ¿pero qué es lo que toman como bandera? Tanto la señora, los hijos, no te los presto, sé que te voy a ocasionar daños bastante difíciles de superar, claro. porque tú quieres a tus hijos que tuvimos de esta relación. La señora en ese momento o el señor pueden olvidarse
que a quien le están ocasionando el problema es a los hijos. Así es. O sea, no voltean a verlos a ellos. Ellos ven su situación. Entonces, ¿qué trae como consecuencia? Que ese conflicto estalla como una bomba. Sí, vaya, pues. Y la señora viene para que nosotros los jueces digamos, ¿sabes qué? No vas a ver a los niños. Claro. O ¿sabes qué? Dale menos pensión. No, definitivamente cuando está en el juzgado vemos el panorama de aquella pareja. No todos los problemas de todas las parejas son iguales. Exacto. Cada problema el juez tiene que ser muy sensible e identificarlo y darles alternativas de llegar a una Exacto, es decir, existen muchas variantes y realmente cada persona es un individuo en sí mismo. Claro. Y la forma en la que nosotros podemos llegar a actuar en una situación de crisis varía en demasía. Lo que yo identifico y afortunadamente por nuestros estudios de derecho, y me gustaría también compartirlo con la ciudadanía, es que nosotros cuando empezamos a actuar mal, que incurrimos quizá en alguna violación a los derechos de algún menor en un matrimonio, o de nuestra pareja propiamente, o de contra de una persona que no conocemos en otra materia del derecho, es que tendemos a olvidarnos que no podemos tratar a las personas como medios para nuestros fines, sino que los tenemos que tratar como fines en sí mismos, procurar que esa persona sea fin de nuestras buenas acciones y no utilizarla como herramienta para poder conseguir un resultado. Y en la materia del derecho familiar, por el tipo de conflicto que se puede llegar a ocasionar, que usted nos los comenta, que son estas crisis que se presentan en las relaciones interpersonales, la peor manera en la que se representan es cuando utilizan estas herramientas de manipulación, estas herramientas de control, que evidentemente se transforman en cuestiones económicas, emocionales, en graves daños psicológicos, por el tema de que te separan de manera repentina, por decir, de la familia, que si lo merece, que si no lo merece, que si, bueno, hombre, eso ya es una plática que se dará dentro de los núcleos familiares. Lo que le corresponde al derecho sería determinar de qué manera no se afecten los bienes jurídicos de la familia, ¿cierto? Así es. Sí, aquí las emociones y sentimientos los tenemos que dejar a un lado. Exacto. Tenemos que, como lo decía, la cabeza fría para poder tomar una determinación que venga a favorecer. Yo les digo, si la pareja ya no puede vivir juntos, tienen que hablarlo, decirlo, y si yo quiero seguir viviendo con una persona y él no, tengo que aceptar. ¿Sí? El libre albedrío de la personalidad de mi pareja, ¿verdad? Pero lo que no puedo hacer es hacer esa manipulación, quererlo hacer como un títere. Claro, y eso es lo que nos va a llevar entonces a una crisis verdaderamente grave de la relación familiar, cuando nos metemos en estos problemas porque ya no pudimos respetar la dignidad de las personas que están a nuestro alrededor. Me llama mucho la atención la forma en la que usted ejemplifica que hay que llegar a los juzgados con la cabeza fría porque estamos accediendo a una tribuna de justicia, no a un coliseo en el que pretendemos vencer a nuestra contraparte. Las relaciones familiares se van descomponiendo, es evidente, somos seres sociales, convivimos entre nosotros, hay cosas que a mí no me gustarán, que le gustarán a otra persona y bueno, nunca terminamos de conocernos, ¿no? Ese es un tema en el que vamos avanzando en una relación de pareja o inclusive con los hijos, cada día vamos cambiando, cada día vamos adaptándonos y es cuando no funciona que podemos llegar a empezar a dañarnos, que debemos de acceder a una tribuna de justicia, a promover una comunicación con una autoridad que nos pueda brindar una certeza por medio de algún convenio, por medio de alguna sentencia, pero no particularmente acceder a la autoridad para que nos den la razón en una pelea, en una disputa, ¿no? No se trata de eso. Exacto, así es. No se viene al juzgado o la autoridad judicial, no estamos para decirte, tú eres el culpable, o ella por ser mujer es la buena, etcétera. No, vamos a tratar de solucionarle ese problema. Y yo decía afortunadamente cuando comparecen a los juzgados, porque ya somos gente especializada, que le vamos a dar todas las alternativas posibles para poder lograr. Nuevo León se caracteriza
porque se llegan a muchísimos convenios diariamente. Entonces, esa pareja que estaba bastante emproblemada, al presentar uno u otro un procedimiento, ya actúa la autoridad judicial y logran a convenios y se puede resolver. Pero también, ¿qué sucede cuando no se puede llegar a un convenio, no se llega a un arreglo, quieren seguir manipulando? ¿Cómo viene la manipulación de los padres a los hijos o de los hijos a los padres? Así es, y con este tema estaríamos entrando a este tema de la manipulación, que ya en nuestro próximo bloque lo vamos a tratar de manera más puntual, de manera más concreta, así que les voy a pedir por favor que no se separen de sus televisores. Vamos a nuestro próximo corte, pero quédense en Canal 28, la televisión inteligente. Estamos con la doctora Guadalupe Valderas hablando de este tema importantísimo, la crisis familiar. Les vamos a dar herramientas importantes para poderla identificar, para poder identificar de qué manera se presenta o cuáles son las situaciones más comunes que en la experiencia de los juzgadores han podido observar, que al mismo tiempo se imprimieron en este interesante libro de problemas contemporáneos del derecho de familia. Así que por favor no se separen de sus televisores. Pronto regresamos con Diálogos Judiciales por Canal 28 de la televisión. Estamos de vuelta en Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente. Nos encontramos con una juez de Derecho Familiar del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, la doctora María Guadalupe Valderas, quien nos está compartiendo un tema interesante respecto a las crisis familiares. Les hago un breve resumen para los que nos acaban de acompañar en esta transmisión. Estamos hablando de un tema que tratamos en el libro de Problemas Contemporáneos del Derecho de Familia. Está disponible en nuestro sitio web, lo pueden consultar en www.pjnl.gov.mx. Le hemos dedicado una serie de programas, ya lo notaron. Seguiremos platicando de estos temas porque nos parecen bastante importante que ustedes como ciudadanos, nosotros como ciudadanos y parte de esta sociedad, podamos verdaderamente identificar estas situaciones que por la experiencia de los jueces en temas de familia han podido identificar que son causantes de problemas aún más graves, problemas que tienen un nombre, que tienen una forma de llegar ahí y que nosotros tenemos que tener las herramientas para evitarlo. Estamos hablando de temas, por ejemplo, de manipulación, estamos hablando de temas de alienación parental, estamos hablando de diagnósticos psicológicos que se han determinado en distintos juicios, que todas estas actitudes que nosotros tomamos de manera equívoca como humanos respecto a nuestras relaciones personales tienen impactos bastante considerables en quizá lo más importante que pueda existir dentro de una relación, que son los menores, y al mismo tiempo la salud mental, que ha habido una revolución en cuanto a este tema, ¿no? Tanto en el Poder Judicial como en las áreas externas de la ciencia, pero particularmente en el Poder Judicial se ha estado tomando, y así es mi percepción en el desarrollo de esta institución, desde que ingresé en aquel momento como escribiente hasta el momento, veo que cada vez los jueces son más sensibles en cuanto a este tema de preservar estos aspectos de la integridad psicológica de las personas. Exacto, porque estamos ciertos de la importancia que la familia tiene en nuestra sociedad, obviamente que trasciende. ¿Y qué es lo que buscamos en el Poder Judicial? Pues lo menos posible que esas familias que ya están desintegradas, que sean lo más funcionales posible. Por eso la importancia de acudir a la autoridad judicial, que sea oportunamente para buscar una forma de solucionar, que no vayamos con la idea de que a mí se me va a dar la razón. Claro. No, la razón la puede tener él, la puede tener ella, de que se equivocaron, que no fue la persona idónea con la que se casó, que había un enamoramiento y no un verdadero amor, ahorita que estamos cerca del 14 de febrero, ¿verdad? Sí, que se festeja, vienen periodistas y ven cómo están los juzgados saturados, dicen, bueno, aquí ¿qué festejan? ¿El desamor o qué es la situación? Porque el amor propio. Exacto. Hay veces nosotros como juzgadores decimos, no fijamos fechas para el día 14 de febrero porque pues son fechas del amor, Sí, la amistad, claro.
casada, etcétera. No, nos dicen, no, señálemele, no hay ningún problema, si nos divorciamos ya es mucho mejor. Pero, qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos que darle esa solución, encontrarle la solución con las alternativas. Claro. Si ya no están de acuerdo o no desean llegar a un convenio, porque más claro ni el agua, les decimos, así con esta terminología, Caleb, que yo le estoy hablando en esta forma, no, estamos frente a las personas, nos sentamos, platicamos, hay veces Sí. los abogados nos dicen, no, licenciada, no los junte a los dos, porque va a haber un verdadero problema y lo advertimos de las constancias del procedimiento. Bueno, primero platico con uno, luego platico con la otra, les digo cuál es mi principal fin y cuál es mi obligación que yo como juez tengo y hablo con los dos. Así es. Ese ya es un triunfo para mí como juez, el poder platicar con aquellas personas que platiquen y dialoguen conmigo, que cuáles son las bases para poder que haya un diálogo. No voy a estar yo en una forma imperativa, nada más escúchenme y no les voy a permitir, pero tampoco les voy a permitir que se sigan faltando el respeto si ya están ante la autoridad judicial, Exacto, porque sí, claro. precisamente lo que se busca, que no haya más violencia en esa pareja. Y cuando al menos uno lo entiende, pues ya vamos con mucha ganancia, Así ¿sí? es. Entonces, se manipulan entre ellos en la forma en que le decía, porque te digo, esta casa no es tuya, yo la compré antes de que nos casáramos y entonces me corresponde. Esa es una manipulación económica, patrimonial. No te doy alimentos, es económica también. Yo sé que los necesitas, que se necesita pagar los recibos de agua, luz, etcétera, Así es. y no lo hago, que te la corten. Prefiero que corten la luz a que la pague. Entonces, ahí es cuando nosotros actuamos inmediatamente. La señora me presenta el recibo, oiga, nada más que se vence la luz para tal día y sabemos que la cortan. ¿Sabe qué? Claro. Inmediatamente nos imponemos, usted tiene la obligación de pagarla. Entonces, rompemos con ese ciclo, o sea, que sepan que nosotros estamos precisamente para ello, Claro. para poder que aquella pareja esté un poco más estabilizada, Por aquella supuesto. familia. Pareja cuando todavía no tenemos hijos, Exacto. familia cuando ya existen los hijos. Ahora bien, ¿cómo van a quedar los hijos? Exacto, porque también es un tema muy importante. Sí. Sabemos que, bueno, entre dos adultos, las consecuencias, y cuando nos matrimoniamos, cuando contraemos nupcias, sabemos que vamos a firmar un contrato como lo es, Claro. obtener derechos, también obligaciones, y bueno, somos dos adultos, que quizá se haga de manera irresponsable en algunos casos, es posible, pero al mismo tiempo ya por derecho tenemos al menos la capacidad de haber entendido qué era lo que estábamos haciendo. Sin embargo, hay seres que quedan entre la conversación o quedan entre los problemas que son precisamente producto del matrimonio. Estamos hablando de los hijos. ¿De qué manera se les manipula y cuáles son los efectos? Definitivamente, son bastante lamentables porque los hijos son los que pagan la factura de todos los problemas que los padres de estos niños como cónyuges no pudieron resolver. Y entonces, si a ti no te duele esto y a ti no te duele esta situación, sí te va a doler que te toque a tu hijo o que te toque a tu hija o que no te la permita ver o que me la lleve sin una autorización judicial, etcétera. Entonces es cuando le digo que se promueven las separaciones provisionales de consortes, las órdenes de protección. Estos son procedimientos previos, Claro. ¿sí? Pero nosotros citamos a la otra parte y le informamos y le decimos, te estoy sacando de tu casa porque no queremos que siga habiendo un problema mayúsculo Por supuesto. en donde ella te pueda denunciar penalmente Así es. por una violación física, por lesiones, Claro. por una violación que se da entre marido y mujer, se puede Sí, por dar, supuesto. sexual. Entonces, no queremos que haya eso, entonces mejor los separamos. Por Y lo supuesto. primero que preguntan, ¿y mis hijos? Usted tenga la tranquilidad
Si se ponen de acuerdo, nosotros mismos vamos a hacer esto como jueces en ese momento. Claro. Y hay ocasiones que las personas entienden. ¿Por qué? Porque saben y quieren a sus hijos y hasta ese momento dicen, oye, sí es cierto, ¿qué está pasando? Estoy viendo la situación que estoy padeciendo con mis niños que estaban acostumbrados al que papá todos los días los llevaba a la escuela. Así es. Porque cuando vivían y cuando había amor y cuando había respeto y consideración, la madre, el padre le decimos, dale un beso a tu mamá, dale un beso a tu papá, espéralo, dile adiós, etcétera, etcétera. Exacto. Nosotros, y los niños de la noche a la mañana sin saber, sobre todo cuando son más pequeños, que tienen 5, 6 años, 4 años, pero que ya saben lo que es que esté papá y mamá juntos en casa, Claro. y que ya saben que es que los lleve a la escuela. Entonces los niños empiezan a no poder dormir en la noche porque tienen miedo. Es auténtico. Esos son los efectos. Esos son efectos que se producen. No es que esté manipulando a la mamá, Claro. ni que esté manipulando al papá. Efectivamente extraña a su progenitor. El que le pregunta a la señora, ¿y a qué horas va a venir? O también la manipulación cuando no está pensada, cuando no, que la madre está llorando. Así es. ¿Y qué te pasa, mamá? ¿Y por qué lloras? ¿Y qué sucedió? O escuchó que la mamá con la abuelita, con la comadre por teléfono, se fue, no me da alimentos, ¿qué voy a hacer? Así es. Inconsciente. Esa es una forma inconsciente. Sí, los exponemos a esta oportunidad de que ellos piensen de manera negativa Claro. de la situación que está sucediendo y evidentemente me imagino la carga para un menor de ver tanto al padre como a la madre en una Definitivo. situación, por ejemplo, de llanto, Sí, pues es bastante impactante, más cuando es provocado por definitivo. otra persona, Efectivo. por cómo lo sienten los niños, Exacto, pero esto es inconsciente y la madre no se percata que al sonar el teléfono y va y contesta ella, y el niño está cerquita esperando que sea el papá, que a lo Sí. mejor le llame, que etcétera. A lo mejor al niño le dijo la mamá, se fue de viaje, está trabajando fuera, Sí, pero sí. es un impacto y los especialistas en psicología dicen que para los niños es algo, una situación bastante difícil, que inclusive perdura en los tiempos, ¿verdad? Sí, claro. Si a tiempo no se da una atención. Entonces, escucha aquello y dice, mamá me está mintiendo, aquí está pasando algo. Entonces empieza a decirle a su mamá, quiero ver a mi papá, yo te escuché, la mamá se descubierta. ¿Quién te dijo? El niño le dice, papá fue a la escuela, ¿por qué me mentiste? Y entonces empieza otro conflicto bastante grande. Así No hay es. que olvidar que iniciamos en una crisis que se pudo solucionar, pero ya ahorita va en un embate a la familia, en una situación que es bastante lamentable y empieza a interrogar y empieza el niño a tener actitudes que no son las deseables. Así es. Y si se le permite la convivencia, porque hay un procedimiento que se llama de convivencia, en donde el padre o la madre que no esté conviviendo con sus hijos debe de promoverlo cuando no se llega a una solución o un juez no ordenado que se haga lo correspondiente. Así es. Los jueces ordenamos cuando ya la persona no desea llegar a un convenio. ¿Sí? Entonces yo tengo que proteger el interés superior del menor. Claro. Esa es mi principal obligación. Entonces, si no se pone en riesgo, si no se trae una consecuencia para los menores, ¿por qué no habría de convivir con su padre o con su madre con el que no vive? Así es. ¿Sí? Y estas cuestiones se analizan. La forma en la que Definitivo. la persona, bueno, hablando del menor, del niño, de la niña, se ven afectados por la situación para ver de qué manera pueden solucionarse esa crisis. Definitivamente. Inmediatamente nosotros citamos a una conciliación. A todo esto que estamos ahorita, las personas que nos están escuchando en la televisión, etcétera, todo esto se los explicamos y tratamos de tocarle su corazón, de que Sí, se claro. dé cuenta que está equivocado, que está errando el camino y como es su hijo
el día de mañana puede venir la manipulación de los hijos respecto a los padres. Aprovechándose de esta situación, ¿no? Definitivo, es que es lo que está viviendo. Un niño aprende por imitación y lo que los padres le decimos. Y si yo le miento a mi hijo y él me descubre que yo le miento, pues el día de mañana va a mentir. Claro. ¿Cómo le puedo decir como madre? No mientas, hijo. Lo primero que me diría, tú me mentiste, tú dijiste que mi papá estaba afuera y mi papá está aquí. En Monterrey o en el lugar donde se encuentre. Porque, ¿y cómo lo sabes tú? Mi papá fue a la escuela y me dijo, o mi abuelita, o mi hermanita, etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer si no queremos el día de mañana tener a nuestros hijos como nuestros principales enemigos. Exactamente. Y entonces este tema bastante importante, como ustedes lo han notado, hemos estado tratando distintas aristas de las crisis familiares. Partíamos del principio de que las crisis en la familia en algunas ocasiones son inevitables y en algunas otras ocasiones se podrían evitar. Estamos hablando de este problema de cuidar de qué manera los hijos se ven afectados tras una separación, tras una ruptura, como muy puntualmente lo llama, doctora. Entonces, vamos a pasar a un breve corte. No se despeguen, por favor, de sus televisores. Estamos en Canal 28, la televisión inteligente, con la doctora Guadalupe Valderas, hablando del tema de problemas contemporáneos del derecho de familia, particularmente de las crisis familiares. Así que, por favor, no se separen de sus televisores. Esto es Canal 28, la televisión inteligente. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Diálogos Judiciales. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en este programa de las crisis familiares, problemas contemporáneos del derecho de familia, con la doctora María Guadalupe Valderas, juez del Poder Judicial del Estado de Nuevo León en la materia familiar. Gracias a su experiencia, doctora, y al tema que nos ha estado compartiendo en este libro de problemas contemporáneos del derecho de familia, pude identificar algo que me llamó muchísimo la atención y me gustaría exponérselo también aquí a las personas que nos acompañan, a nuestra querida audiencia, en el tema en el que nosotros tenemos que ser cuidadosos en la forma en la que tratamos a los menores, porque existe el problema de crearle una carga que quizá no es justa o quizá no se merece, porque la percepción que los menores pueden llegar a tener del mundo, de lo que los rodea, es distinta a la que nosotros percibimos con adultos. Quizá nosotros podemos pelear con nuestra pareja y que esa persona simplemente ya no nos caiga bien, por ponerlo en términos coloquiales, ya no podamos estar con ella, pero eso no necesariamente tendría que impactar en los hijos y de manera inconsciente nosotros vamos alimentando de manera negativa estas pequeñas mentes que lo que quieren es absorber nutrición, ¿no? Nutrir verdaderamente sus mentes. Toda la información la toman, desafortunadamente no lo entienden todo de la manera tan compleja como nosotros los adultos nos relacionamos, ¿verdad? Ciertamente, le digo, hay ocasiones, una de las partes intencionalmente hace algunas actitudes como poner palabras en boca del padre que no las dijo, como por ejemplo pudiera ser, el señor está dando alimentos porque no hubo necesidad siquiera de promoverle un procedimiento para que los entregara. El señor consigna. La señora tiene una cuenta bancaria donde el señor siempre le depositaba mensualmente cuando vivían juntos, cuando vivían en armonía. Se separó, siguió depositando porque sabe de la obligación que tiene como padre de seguir contribuyendo, sigue pagando la colegiatura, todos los recibos, etcétera, y sin embargo la señora manifiesta que no. Algo bien importante, Caleb, es que nosotros los jueces escuchamos a los menores también. Sí. Entonces, este ejemplo que yo le estoy dando, se lo digo con conocimiento de causa, porque a mí los niños me lo han platicado, me lo han dicho, y a mí me ha tocado en suerte de tener el procedimiento también de alimentos como el de convivencia o el divorcio. Entonces, cuando aquella niña de 10, 12 años me dice,
No, es que mi papá, yo no quiero ver a mi papá porque mi papá nos abandonó, nos dejó, etcétera, etcétera. No nos da para los alimentos. Ya mi mamá no puede llevarme a la escuela, tenemos que andar pidiendo prestado, etcétera. Entonces a mí me llama mucho la atención lo que está diciendo. Si yo misma tengo otro expediente donde el Señor está consignando, Así donde es. me está justificando, entonces le he tenido que decir a la niña, yo te aseguro que tu padre te está dando alimentos, ¿sí? Así Pero mi es. mamá dice lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Posteriormente hablar con la mamá y decirle, señora, usted está mintiendo a su hija, ¿cuál es el objetivo de que se haga esta Exacto. circunstancia? Porque la niña me lo dijo llorando, me lo dijo con mucho coraje, con mucho odio, con mucho rencor. Y esa niña ahorita que tiene 10, 12 años, va a tener 14 y va a tener 15 y se va a poder ella dar cuenta que la que mintió fue usted. Exacto. Entonces, ahí es importantísimo que cuando detectamos este tipo de circunstancias, siempre que hablamos con una menor, debe de estar una psicóloga, alguien que la pueda auxiliar en momento de tener una crisis, porque es tanto Claro. su dolor que tiene esa pequeña o esa adolescente. Es más problemático cuando son adolescentes, porque los adolescentes son muy fríos en su forma y me ha tocado ver que efectivamente no quieren ver a aquella mamá porque les mintió. Se dieron cuenta cuando él tenía 12 años que la mamá lo manipuló, ahora tiene 16, Sí, toma claro. determinaciones y no quiere ver por ningún motivo a su madre. Claro. A raíz de procedimientos, fíjese, a raíz de situaciones, dice, ¿cómo quiere que yo confíe en ella si me mintió en algo tan Así importante? es. Y Entonces, los adolescentes tienden a ser muy absolutos, claro, son sí o no, negro exacto, o blanco, y son exacto, muy absolutos en su sí, forma de razonar, ¿no? Su tiene, inmadurez, o van más bien, perdón, para los adolescentes, pero su claro, falta de madurez no les claro. permite tomar estos tenores que tiene la vida, estos grises que tiene una Definitivo. decisión, son blanco o negro. Exacto. O simple y sencillamente cuando nosotros los invitamos a que vayan a platicar, previa una evaluación psicológica que Claro, se les sí, hace, donde psicólogos del centro, precisamente del centro de convivencia, que fue necesario que se hiciera, que cumple 10 años, así en es. 1990, en el 2009 se crió, porque precisamente ya no sabíamos quién nos decía la verdad Mm, o nos mentía, porque la señora decía, el Señor no llega a recoger a los niños, y el Señor decía, llegué y no me los entregó, claro, y entonces se hacía todo un problema muy grande. Entonces decidió el Poder Judicial crear un centro de convivencia donde las parejas emproblemadas o aquellas familias emproblemadas los mandáramos al centro. por supuesto. Pero hoy por hoy, Caleb, está saturado. Tan es así que ya se hizo otro centro Sí, en Nuevo León. Contamos con 2 centros aquí así es. en la ciudad de Monterrey, y aún así está saturado. ¿Por qué? Precisamente por lo que le estoy diciendo, porque no entienden los padres Ujú. todas las consecuencias que les van a producir a sus hijos. La experiencia también nos ha demostrado, como le decía, aquel hijo que primeramente odiaba al padre porque empezaron a poner palabras en boca del padre o en boca del niño, y entonces se hizo un conflicto y Así la es. madre o el padre que se queda con la guardia y custodia, ahora sí malintencionada, se encarga de programar al menor, Sí, 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 programarlo, de manipularlo. exactamente, es una programación la manipulación de estarle diciendo, tu mamá se fue de la casa porque Ujú. no te quiere, me dijo que tú eres el responsable. El niño Sí, llega a una edad en que cree que es el responsable de los problemas de sus padres porque tocó la casualidad de que se separaron
cuando él por algún motivo rompió un vidrio, un cristal de otra casa o le mandaron un reporte Sí, claro. de la escuela porque el niño estaba distraído, porque se estaba durmiendo, porque estaba en otro mundo y entonces mandan un reporte, los padres que ya tienen muchos problemas se separan porque ya debe de ser el momento. ¿Y qué pasa con el menor? Dice, por mi Claro, culpa. se queda con esa carga. Hay muchos, sobre todo en edad de la adolescencia, niños que se suicidan precisamente por los problemas tan grandes que viven en su casa. Claro. Yo siempre les he dicho, los padres somos los pilares de los hijos, Así es. somos los que tenemos la obligación desde que pequeñitos, desde que nacen, desde antes que nacen, empezamos a querer a los hijos. Entonces, ¿por qué no pueden ceder? ¿Por qué no se puede dar? ¿Por qué no pueden sacar ese odio, ese rencor? Los dos lo quieren y yo veo que padre y madre lo quieren, pero no los podemos partir Así es. salomónicamente, o sea, no podemos decir tú con la mitad y otra mitad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en este niño? Que cuando logra convivir por fuera, no en el centro, porque en el centro está una psicóloga presente en la... Supervisando de que aquel padre o aquella madre no vayan a decirles cosas que no son ciertas. Sí, claro. Y hay veces nos mandan el reporte y tenemos que prohibir, porque no obstante aquella madre y aquel padre que saben porque se les explica que va a estar una psicóloga, empiezan y quieren continuar con esa manipulación, lo cual no podemos nosotros permitir. Así es. A un niño, la Constitución en derechos humanos, como usted decía, las reformas que tuvimos a partir del 2011, los niños tienen el derecho de tener una familia. Así es. Una familia, la familia, yo les digo a las personas que divorcio, la familia no se acaba con el divorcio. No, les digo a los cónyuges, ustedes están en deuda con sus hijos. ¿Por qué? Porque no superaron estas etapas. Y si ustedes no las superaron, deben de ser mejores padres, porque no es lo mismo que un niño se levante en la mañana el sábado y se quede en pijamas en su casa, con la tranquilidad que le van a dar un almuerzo, con la tranquilidad de que vea a su papá, de que vea a su mamá, a que lo tengan que levantar a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana para que vaya el papá y se lo pueda llevar. Por supuesto, al centro de convivencia. Exacto. No es lo mismo. Entonces, a esos niños se les causan muchas cuestiones. Entonces, ellos después aprendieron lo que es la manipulación y entonces empiezan a exigir, papá, a ver, ¿quién me da más? Así es. Si papá le pido unos tenis, pues a mamá le voy a pedir un pantalón. Y luego la mamá sabe que le compró el otro los tenis, pues yo te doy un pantalón y unos tenis, y entonces acá pide y así los va manipulando. Así es, y es un tema bastante sensible. La verdad es que sensibiliza bastante tratar estos temas. Espero que el mismo resultado que ha tenido aquí en la mesa de discusión haya tenido en sus casas. Con esto vamos a concluir el tema. Quiero primeramente agradecerle, doctora, por estar presente en este programa, por traernos estos temas tan interesantes. Vamos a seguir conversando en una serie de programas con estos problemas contemporáneos del derecho de familia. Volveremos a estar con usted, doctora, así que por lo pronto nos despedimos de este programa. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en Diálogos Judiciales por Canal 28. Así que estén al pendiente de nuestros próximos programas. Estaremos con la doctora Valderas hablando de siguientes temas que son también importantes para la familia. Como siempre les recuerdo, tomen estos temas, platíquenlos en sus casas, llévenlos a sus cenas, llévenlos a sus reuniones familiares. Es sábado, así que disfruten. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente.